Bienvenidos al canal Tu Riñón y Tú. Mi nombre es Esmeralda Castillo, soy médico especialista en nefrología y el objetivo de este canal es explicarte de forma clara y veraz las distintas enfermedades que afectan al riñón. Bienvenidos de nuevo al canal Tu Riñón y Tú. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es el mecanismo por el que la ingesta excesiva de sal produce hipertensión. Como mencionamos en el podcast previo, la hipertensión más frecuente es la hipertensión llamada primaria o esencial, cuya causa o origen se desconocen, pero en la que se ha visto que hay claros factores de riesgo que, sobre personas susceptibles, aumentan mucho la probabilidad de desarrollar hipertensión. Uno de esos factores de riesgo, y que además es el más claramente establecido, es el consumo de sal en la dieta, un consumo excesivo de sal en la dieta. ¿Y a qué llamamos excesivo? Pues un consumo de más de 5 gramos de sal al día ya se considera excesivo. Sin embargo, los distintos estudios poblacionales estiman que el consumo medio habitual en la dieta occidental es de en torno a 9 gramos al día, por lo que claramente estamos excediendo la media del consumo recomendado. Entonces, sobre los mecanismos por los que podemos a lo mejor reducir la ingesta de sal hablaremos en otro episodio, pero lo que vamos a tratar hoy es por qué una ingesta elevada de sal produce hipertensión. Y es muy interesante, porque por fin vais a entender por qué estamos hablando de hipertensión en un canal que se llama Tu Riñón y Tú. Y es que el mecanismo implicado en el proceso está regulado por el querido riñón. Hay una aclaración que quiero hacer en este caso, y es que cuando hablo de riñón me estoy refiriendo en verdad a la suma de los dos riñones que tenemos, es decir, a la función global que tienen ambos, no a uno de ellos en concreto, evidentemente. Bueno, aunque hay gente que solo tiene uno, pero bueno, aquí hablamos de riñón como los dos riñones. Así que bueno, vamos a comenzar. Antes de empezar a explicar el mecanismo, voy a aclarar un poco el concepto de la sal. La sal es una molécula cuyo nombre científico es el cloruro de sodio o cloruro sódico. Y como su nombre indica, está formada por una molécula de cloro y una molécula de sodio. El cloro y el sodio son elementos de la tabla periódica, es decir, son moléculas muy pequeñas que forman parte de los seres vivos. Los efectos que atribuimos a la sal sobre nuestro cuerpo van a estar generados casi en su totalidad por la molécula de sodio, no por la de cloro. Y es por eso que podemos encontrar sustitutos de la sal en el mercado que lo que han hecho ha sido cambiar el sodio de la sal por potasio u otras moléculas, manteniendo la molécula de cloro. Como la parte fundamental que ejerce los efectos de la sal es el sodio, otros compuestos como por ejemplo el bicarbonato, que habitualmente es bicarbonato de sodio o sódico, también pueden tener el mismo efecto que la sal sobre nuestro cuerpo. Pero bueno, para simplificar la charla, de aquí en adelante voy a usar el término sal como sinónimo de sodio, pero quería aclarar que no son exactamente lo mismo y que el problema en verdad es la ingesta de sodio. Y por eso, cuando a veces, si en vez de sal estamos tomando bicarbonato de sodio mucha cantidad, vamos a tener el mismo efecto que si estuviéramos tomando mucha sal. Entonces, tras esta breve aclaración, vamos a pasar a imaginarnos cómo es un riñón, de una forma que entendáis cómo funciona esto de forma simplificada, vamos. Una de las funciones del riñón, como yo creo que casi todo el mundo sabe, es regular la cantidad de líquido del cuerpo. Es decir, eliminar el exceso de líquido que tengamos o retenerlo en caso de que estemos deshidratados. Bien, pues vamos a imaginar al riñón como un tubo muy largo, en el que la entrada al tubo, es decir, el extremo inicial del tubo, es una rejilla, como un colador, que además tiene también forma de copa en la realidad. Y el extremo final, es decir, el extremo opuesto del tubo, por donde sale lo que entra por la zona de la rejilla, es como una cascada que cae a tubos cada vez más grandes hasta llegar a una presa. Vamos a imaginarlo así para que sea todo más sencillo. Entonces, la parte inicial del tubo, del riñón,
que es donde tenemos el colador, es la parte del riñón que está en contacto con la sangre. Es decir, el colador es en verdad una membrana donde por un lado tenemos sangre que procede del cuerpo y por el otro lado el líquido que se va a acabar convirtiendo en orina. ¿Y cómo surge ese líquido? Pues a ver, cada vez que el corazón late, presiona la sangre contra ese colador, es decir, contra esa membrana, y hace que pase el líquido hacia el otro extremo a través de los agujeritos que tiene. Pero las células de la sangre y las proteínas o moléculas grandes que hay en la sangre no pueden pasar porque los agujeros del colador son más pequeños. Esto sería como escurrir unos espaguetis al cocinar, pero que al final con lo que te quedas es con el líquido que has filtrado en vez de con los espaguetis. Ese líquido que se ha filtrado, ese líquido que ha atravesado la membrana del colador, es lo que se va a acabar transformando en la orina. Pero antes de convertirse en la orina que nosotros vamos a llegar a ver al orinar, evidentemente va a pasar por distintos procesos ese líquido, ¿no? Son muchos los procesos que ocurren a lo largo de todo ese tubo, pero vamos a centrarnos en uno que es el importante. Es decir, hacia la mitad del tubo, que continúa después del colador y que es donde está ya pasando solo el líquido que se va a transformar en orina, imaginad que a mitad de ese tubo hay un trabajador que se encarga de comprobar qué compuestos hay en la orina y en concreto comprueba cuánta sal hay en proporción de la cantidad de agua que ya ha llegado a ese punto. Es decir, es como un sensor. Lo podemos imaginar como una persona para que sea más sencillo, pero es un sensor que calcula cuánta cantidad de sal hay en relación con la cantidad de agua que le está llegando. Por ejemplo, si lo normal es que en ese punto haya 1/4 de sal por cada 3/4 de agua, pues comprueba que eso siga siendo así. ¿Y qué ocurre cuando comemos con mucha sal? Pues que ese exceso de sal que hemos ingerido primero pasará a la sangre y posteriormente al líquido que va a convertirse en orina. Porque como hemos dicho, la sal es una molécula muy pequeña y por tanto puede atravesar el colador o la membrana que separa la sangre de lo que luego va a ser la orina. Entonces, cuando esa sal ya llega al trabajador que está dentro del tubo y que se encarga de ver la concentración que hay de sal y de agua, se encontrará que hay mucha sal, que la sal es más elevada de la que corresponde. Si, por ejemplo, como habíamos dicho, lo normal sería 1/4 de sal y 3/4 de agua, de repente le llega 3/4 de sal y 1/4 de agua, y ese sensor pues piensa, algo está pasando, evidentemente. Entonces, por lógica, si hay un aumento de la cantidad de sal y hay menos cantidad de agua, podríamos plantearnos que pueden estar pasando dos cosas. Es decir, esa persona que está viendo esas cantidades, esas proporciones, se puede plantear que están ocurriendo dos cosas. O tenemos un exceso de sal, que en verdad es lo que está ocurriendo, pero bueno, o lo que tenemos es escasez de agua. Porque a lo mejor lo que ha ocurrido es al revés, que es que hemos ingerido menos agua y por eso hay más cantidad de sal que de agua. Entonces, el problema es que como el riñón es un órgano prehistórico, que lleva con nosotros desde que surgió la especie humana, está diseñado para vivir en la escasez, y porque lo normal cuando estábamos en la prehistoria era que no tuvieras acceso ni a sal ni a agua, a veces no podías ni comer. Entonces, a pesar de que han pasado miles de años, el riñón no se ha adaptado al hecho de que no haya escasez. Es decir, y no solo de eso, sino que es que no concibe que vivamos en un exceso. Y entonces, entre ambas posibilidades, o que haya demasiada sal, o que haya falta de agua, lo que piensa es que ocurre lo segundo. Es decir, que falta agua en el cuerpo. ¿Y entonces qué hace? Pues intenta resolver todo el agua que puede en lo que ya le queda de tubo hasta que se genere la orina. Entonces, el riñón asume además que si a él le está llegando poca agua, también debe estar llegándole poca agua al resto de órganos. Así que lo que hace es invocar esa mano invisible de la que hablábamos en el primer episodio, es decir, cuando explicábamos en qué consistía la hipertensión. Es decir, que hablábamos y decíamos que la hipertensión era como si una mano invisible apretara los vasos de la sangre para que el flujo llegara más fuerte a sus extremos, pues hace que aparezca esa mano invisible, que en realidad es
que manda una señal de hormonas a todo el cuerpo para que los músculos finos que envuelven los vasos de la sangre se contraigan un poco y aumenten la presión en su interior. Y de esta manera es como en el caso de la manguera, que al apretarla un poco, el chorro de agua que sale de su extremo alcanza más distancia. Y en el caso de los vasos de la sangre, al aumentar la presión en su interior, el flujo de sangre es mayor. Y así se garantiza que, aunque en teoría no haya mucha cantidad de líquido circulando en el interior de esos vasos, este sea suficiente para irrigar a todos los órganos. Pero claro, eso poniéndonos en la situación de que realmente no hubiera agua suficiente. Pero el problema es que sí que hay agua, lo que pasa es que el riñón no lo sabe porque piensa que no la hay. Por tanto, el problema cuando ingerimos una dieta rica en sal es que en verdad no existe esa pérdida de líquido que el riñón asume equivocadamente. Y por tanto se está reteniendo agua inadecuadamente. Y además se ha invocado a esa mano invisible que hace que se aumente la presión en los vasos inadecuadamente. Entonces, el cerebro observa todo esto desde arriba con bastante sorpresa, claro, porque desde arriba él sabe que no hay pérdida de agua en ningún órgano y que todo está bien. Pero lo observa todo totalmente indefenso, porque literalmente no puede hacer nada al respecto. El problema de que el riñón haya invocado a esa mano invisible, que en verdad son esas hormonas que hacen que se aprieten los músculos de los vasos sanguíneos, es que una vez invocada no se puede desinvocar. Es decir, no existe un mecanismo que contrarreste la liberación de hormonas que ha hecho el riñón para que todos los vasos de la sangre estén a presión. Lo único que puede ocurrir es que deje de ser invocada. Es decir, es como si se estuviera apretando un botón rojo de forma constante y hasta que no se levante el dedo del botón y deje de ser pulsado, no se va a detener el efecto que se ha desencadenado. Y eso supone que solo la misma persona que está apretando el botón es capaz de dejar de apretarlo y que con ello pare todo el sistema. Es decir, que solo el riñón tiene la potestad para decidir cuándo dejar de invocar a ese conjunto de hormonas, a esa mano invisible que aumenta la presión en los vasos. Y hasta que no considere que la proporción de sal respecto al agua que le llega sea la adecuada, va a seguir invocándola, haciendo que se mantenga la presión en los vasos y la retención de líquidos, porque seguirá pensando que hay escasez de agua y que hay que optimizarla. Por tanto, hasta que no bajemos el consumo de la sal de la dieta y no le llegue una proporción de agua y sal adecuada, o la que considera que es la apropiada, siempre estará activo el sistema en mayor o menor medida y eso acaba produciendo hipertensión a largo plazo. Es decir, un poco ya a modo resumen, el mecanismo por el que comer con sal produce hipertensión es porque hace que se retengan líquidos a nivel del riñón y que el riñón además active una serie de hormonas que aumentan la contracción de la musculatura fina que envuelve los vasos de la sangre y que aumenta la presión en su interior. ¿Vale? Yo espero que haya quedado más o menos claro. Pero claro, también podéis plantearos que por lo que he contado, ya tal como se come sal, un exceso de sal, deberíamos tener hipertensión. Y sin embargo, en verdad, si con 30 años comemos con sal, no está la tensión por encima de 130-40, que ya se consideraría alta, que estuvimos comentando. No, eso es verdad. Pero por un lado, probablemente, si medimos la tensión de esa persona, la tensión arterial, tras comer con sal, aunque esté dentro de los rangos que se consideran normales, estará más alta de lo que estaría de no haber comido con sal. Y los vasos, por tanto, estarán en tensión por el mecanismo que hemos explicado, solo que no tanto como para considerarlo enfermedad. Sin embargo, con el paso del tiempo, a base de contraerse repetidamente la musculatura de la pared de esos vasos, estos músculos se acaban engrosando. Es decir, es como cuando ejercitamos mucho un músculo en el gimnasio. Es decir, si nosotros estamos todo el rato haciendo un movimiento con ese músculo empieza a ser más gordito, es decir, se empieza a poner más cachas. Y además le empieza a costar más eso de relajarse. Entonces, cada vez se vuelve el vaso y el músculo en sí más rígido y menos flexible. Y si además asociamos desarrollar diabetes o tener placas de colesterol
que dificultan también el paso de sangre desde el interior del vaso, es una serie de sumatorio que hace que los vasos estén en su conjunto más rígidos y más sensibles además al efecto de la sal por el mecanismo que hemos contado, y que al final va a acabar en hipertensión. Luego, por otro lado, porque a mí me surgió esta duda, os puede surgir la duda de, vale, si lo que miras es la proporción de sal respecto al agua, si en vez de bajar el consumo de sal aumentamos el del agua, la proporción se podría equilibrar y no desencadenar la respuesta del riñón. Pues sí, lo cierto es que a nivel teórico esa opción sería factible, pero no os recomiendo el ingerir mucha más agua y decir, bueno, voy a comer con sal, pero como voy a beber mucha agua, se compensan. No os lo recomiendo. Esa opción de en vez de reducir la sal, beber más agua, no os la recomiendo por 2 razones. Una, porque no hay estudios que hayan demostrado que esto funciona. Y sí hay estudios que han demostrado que reducir la sal en la dieta favorece, es beneficioso a nivel de los vasos sanguíneos. Y 2, y lo más importante, es que beber mucha agua, según la velocidad y la cantidad que se ingiera, puede llegar a ser mortal. Así que comprenderéis, no voy a recomendar que bebáis ahora un montón de agua, pero así como seguir comiendo con sal, porque no sabemos ni siquiera qué cantidad de agua, ni cómo beberla, ni nada. El mensaje es: reduce la ingesta de sal y así no tendrás que tener que beber cantidades ingentes de agua ni nada. Y bueno, esto era lo que quería contaros en el capítulo de hoy. Sé que es un poco complejo y por eso en esta ocasión voy a dejar una transcripción del audio en la descripción, no literal, pero bueno, más o menos. Y así, pues bueno, si a lo mejor necesitáis un poco de tiempo para leerlo detenidamente y comprender el sistema, yo creo que a lo mejor os es más fácil así. En cualquier caso, me parece que es apasionante el mecanismo, si lo pensáis. Es que el hecho de que todo el cuerpo dependa del riñón, bueno, como nefróloga, pues me hace sentir muy orgullosa, evidentemente. Pero bueno, que es un poco también para concienciar de la importancia que tiene el riñón en nuestro cuerpo en el día a día, que no nos damos cuenta, pero el riñón hace muchísimas cosas. Y es por ello que en la próxima semana, quiero hablaros de 2 temas. Uno, ¿qué es lo que hace el riñón? Un riñón sano, ¿cuáles son sus funciones? Que curiosamente el regular la tensión arterial no está incluida como tal, como una de sus funciones, y sin embargo, como habéis podido comprobar por todo esto que os acabo de contar, sí que de alguna manera podría ser esta su función también. Y luego lo otro que os querría contar para la semana que viene es algunos consejos para llevar una dieta baja en sal, evidentemente, porque luego cuando uno quiere hacer una dieta baja en sal tampoco es que sea tan fácil, porque todos los productos de supermercado llevan un montón de sal en su composición. Así que bueno, por esta semana ya vamos a concluir aquí. Espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo episodio. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber dando a like. Y si hay alguna enfermedad renal de la que quieres que hable en el canal, déjalo reflejado en los comentarios. Muchas gracias.